pues también presentarme, yo soy coach, coach de vida y coach ejecutivo y también soy psicoterapeuta. Antes fui psicoterapeuta, soy psicoanalista y después me formé como coach. Entonces, pues yo vivo procesos terapéuticos y también vivo procesos de coaching. Por eso voy a hablarles desde esa experiencia. Y curiosamente, resulta que muchas veces yo como terapeuta me entero al mismo tiempo que mis pacientes de crisis que tienen sus familias, sus empresas, sus organizaciones o la comunidad donde viven, porque una de las características, probablemente la más relevante de cualquier crisis, es que toda crisis, independientemente de su origen, de su duración o de los problemas que generen y las oportunidades que generen, toda crisis termina siendo una crisis personal, porque toda crisis afecta a las personas, ¿sí? Entonces, toda crisis va a tener un impacto en cada uno de los integrantes de la comunidad donde se está manifestando una crisis. Y generalmente cuando vemos una crisis personal, que es, por ejemplo, lo que yo atiendo en terapias individuales, cuando hay una crisis personal, generalmente esa crisis personal está relacionada con alguna crisis sistémica de la comunidad, familia, empresa, institución educativa, donde esa persona está conviviendo, ¿no? Y también, aunque toda crisis termina siendo una crisis personal, toda crisis para resolverse requiere ir más allá del individuo, requiere ayuda, requiere colaboración. Entonces, toda crisis es al mismo tiempo una crisis personal, a veces muy íntima, porque mueve los cimientos de las personas, lo más íntimo, lo más profundo, pero para convertir esa crisis en una oportunidad, le damos a la siguiente. Entonces, pues se requiere la colaboración o de un profesional o de la familia o de los amigos o de los colaboradores de trabajo. Entonces, vamos a ver cómo las crisis siempre tienen dentro de su naturaleza, muchas oportunidades, pero solo podemos aprovecharlas si estamos atentos a ellas. Y esta frase me gusta mucho porque creo que si vivimos cualquier crisis en nuestra vida con esta definición de incertidumbre, va a haber muchísimas oportunidades, muchísimas probabilidades de que salgamos bien librados de esa crisis y hasta fortalecidos. Dice Lisa Feldman Barrett, incertidumbre quiere decir que las cosas pueden ser diferentes de lo que parecen. Esta toma de conciencia aporta esperanza en épocas difíciles y en las buenas puede dar lugar a la gratitud. Ya, esta frase nos invita a ver con optimismo el futuro, aunque sea incierto, porque justamente esa incertidumbre, el hecho de que el futuro sea incierto, es lo que abre muchísimas posibilidades cuando estamos dispuestos a abrirnos a esas posibilidades y construir el futuro que más queramos, el que más nos conviene, el que más nos acomoda, porque el futuro es incierto, porque todavía no existe. Va a existir en la medida en que nosotros podamos decidir nuestra vida. Y para entrar ya de lleno y sentir en carne propia el tema del que vamos a hablar, les voy a proponer un desafío. Les había pedido que tuvieran a la mano un cronómetro. ¿Ya lo tienen a la mano? Sí. Bueno, yo les voy a dar unas instrucciones. Para que vivan la experiencia completa, necesito que sigan al pie de la letra y de inmediato las instrucciones que yo les dé. Cuando cuente 3, ustedes van a encender su cronómetro, o sea, va a correr el tiempo y lo van a, a apagar, a detener cuando ustedes decidan terminar su desafío, cuando terminen su intento.
¿Están listas? ¿Están listos? Cuando cuente 3, van a hacer lo que les voy a decir en ese momento y en ese mismo momento ponen a correr su cronómetro. 1, 2, 3. Dejen de respirar ya. Dejen de respirar y pongan a correr su cronómetro. No vean el cronómetro, más bien cierren sus ojos. Yo les digo cuando vuelvan a respirar. Si deciden terminar antes el desafío y vuelven a respirar, ahí detengan su cronómetro. Si quieren seguir el desafío que les propongo, van a dejar de respirar hasta que yo les diga. Aguanten un poquito más. Quisiera que levantara la mano quien sigue en el desafío. ¿Quién sigue sin respirar? No sé si vea a todos los participantes. ¿Hay alguien que siga sin respirar? ¿Ya todos dejaron de respirar? ¿Ya todos dejaron el desafío? ¿Hay quien siga manteniendo la respiración? Nadie. ¿Ya nadie? Bueno, quien sigue todavía manteniendo la respiración, ya si quiere, para el cronómetro y díganos cuánto tiempo duró sin respirar. A ver, ¿cuánto tiempo duraron sin respirar? 40. A ver, ¿quién? 40 minutos, muy bien. No, ¿Quién segundos. más? 40 minutos, segundos. ¿Quién más? ¿Quién duró más de 40 segundos? 41. 41 segundos, muy bien. ¿Quién duró más? 41 segundos fue lo que más 41 duraron. parece que es el máximo. ¿40 y qué? 41 parece que es el máximo. 41 es el máximo. Bueno, fíjense. ¿Quién me dice por qué les dejé este ejercicio? O sea, ¿cuál era mi intención al proponerles este desafío? Que dejaran de respirar. Yo pensaba cuando menos minuto y medio. Nadie llegó al minuto y medio. Se bajaron antes, ¿no? Del desafío. ¿Qué es lo que sintieron y por qué creen que les puse este pequeño jueguito? Quien quiera, abra su micrófono y participe. Yo no sé si tiene algo que ver como con todo esto del manejo de la crisis, pero en cuanto yo escuché dejar de respirar, como que mi mente se bloqueó y me empecé como a alterar y yo solamente duré 15 segundos, o sea, ya no pude más. Cuando sé que, por ejemplo, cuando terminé los 15 segundos, ya lo volví a hacer yo en mi mente y duré más, pero dije, como que el hecho de que me hayan dicho, deja de respirar, así como muy no sé, que fuera algo que yo no me esperaba, como que eso me provocó, no sé, angustia y hizo que me bloqueara y yo solo duré 15 segundos. Gracias, Claudia. Sí, es cierto. Y fíjense que muchas de las crisis que nos dejan así pasmados, que nos descolocan, que nos mueven el tapete, vienen de manera inesperada. O sea, no las preveíamos, no todas. Hay crisis que se pueden prever y nos podemos preparar para eso. Y hay crisis que llegan cuando menos lo espera uno, ¿no? Y sí tienen un efecto muy directo en nuestro cuerpo, en nuestro ánimo, en nuestras emociones. Sí, ¿qué más? ¿Qué otra reflexión podemos hacer a partir de esta dinámica? ¿Por qué les puse esta dinámica para hablar de las crisis? Yo me acordé de los experimentos en psicología social de la obediencia. O sea, que dices que se haga algo y uno lo hace y ya, ¿no? Sí,
Bueno, obedecieron nomás la mitad, la segunda mitad no lo obedecieron. Pero obedeció al final, o sea, que no, a mí yo no sabía, cuando tú dijiste lo del desafío, yo lo primero que pensé, pues, ¿cuál es el desafío? No he escuchado nada. Y luego mencionaste lo del cronómetro, y sí, pero ¿cuál es el desafío? Yo seguía pensando, pero no ha dicho nada. No me esperé yo que dijeras que dejaras de respirar. O sea, yo pensé que ibas a pedir una opinión sobre algo, ¿no? Y Y cuando, en 20 segundos, ¿no? O sea, por eso el cronómetro. Entonces, cuando supiste que la cuestión era dejar de respirar, que pensaste, que sentiste. lo hice, o sea, jalé mi bocanada de aire lo más profunda que pude, y rápido, pues, porque no estaba preparado. Tal vez si me hubieras dicho, el desafío va a ser bueno, a lo mejor hago tres respiraciones previas, ¿no? Para más o menos. Pero aquí fue de sopetón, entonces me tomó de sorpresa incluso que pidieras eso. Yo esperé cualquier otra cosa menos eso. Bueno, justamente para hablar de la incertidumbre, ¿no? El futuro siempre es incierto, aunque siempre tenemos la ilusión de que sabemos lo que va a pasar. La verdad es que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro y nadie sabe el desafío que nos va a traer la vida. Por eso, para muchas crisis que enfrentamos, no estamos totalmente preparados. Para algunas sí, las menos, pero para la mayoría de las crisis no estamos preparados y tenemos que enfrentarlas con la información que tenemos en ese momento, con los recursos físicos, financieros, sociales que tenemos en ese momento. O sea, tenemos que hacer lo mejor posible con lo que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué dejaron el desafío? ¿Por qué volvieron a respirar? ¿Y por qué sintieron lo que sintieron cuando ya no pudieron más? ¿Por qué no siguieron hasta el minuto y medio, 2 minutos? Porque tengo la necesidad de respirar. Digo, también no estábamos como compitiendo por algo, ¿no? Entonces puedo darme el lujo de decir, pues hasta aquí ya no aguanto y no hago más esfuerzo, solo hasta que pasamos el esfuerzo. Si hubiera una lana de por medio, ¿hubieras durado más? Sí, ¿Hasta cuándo, Daniel? pues igual hasta que ya empiece a poner el moradillo. ¿Hasta el minuto y medio? Si hubiera agarrado aire, a lo mejor 100 minutos. A lo mejor sí. Fíjense, muchas veces decimos, híjole, si esta crisis me hubiera agarrado con más recursos, pues la hubiera librado mejor. Si la pandemia nos hubiera llegado con más ahorros, con más salud, pues lo hubiéramos librado mejor, ¿no? Pero la mayoría de las crisis llegan cuando menos lo esperamos, a veces llegan cuando menos convenientes son y tenemos que enfrentarlas, tenemos que hacer lo mejor posible con los recursos disponibles. Y a lo mejor ustedes no lo saben, pero su cuerpo hizo lo que tenía que hacer porque su cuerpo, desde que ustedes nacieron, ya viene equipado para detectar lo que pone en riesgo, lo que lo pone en riesgo, lo que pone en riesgo su bienestar, su salud o su vida. Ustedes, digamos, detuvieron el desafío porque no solo porque les faltaba aire o porque necesitaban respirar, también porque se estaban envenenando. Su sangre ya tenía una concentración muy alta de dióxido de carbono. Lo primero que hicieron fue echar ese veneno fuera, ese gas que los estaba envenenando. Por eso probablemente sintieron un poquito de miedo o pánico antes de echar fuera el aire. O sea, estaba en riesgo su vida. Fíjense, muchas veces ni siquiera sabemos la naturaleza más íntima de una crisis, qué la causó. Sin embargo, tenemos mecanismos innatos que nos alertan de las crisis. Y por eso toda crisis termina siendo personal y toda crisis termina poniendo en riesgo de alguna manera o nuestro bienestar o nuestra salud y a veces nuestra vida.
Entonces estamos hablando de un tema de vital importancia. ¿Algún otro comentario de la dinámica esta antes de pasar a la siguiente diapositiva? ¿Así? Iván. Sí, yo, bueno, nada más quería compartir porque en una película de Misión Imposible tiene que aguantarse la respiración por 3 minutos. Y dije, bueno, estoy seguro que nadie va a durar 3 minutos. Y obviamente yo no voy a durar 3 minutos, pero desde entonces como que he estado tratando de jugar a eso de, bueno, a ver yo cuánto puedo aguantar. Entonces lo tenía, pero otra vez, como compartió alguien ahorita, como me agarró así de bajada, o sea, ni siquiera tomé la respiración, ¿no? O lo No que te dicen dejé de no te dejé ni resollar, respirar y ¿no? luego y bajar así para prepararte. Entonces dije, bueno, pero es muy interesante esto porque así de agarrarte así, ¿cuánto puedo aguantar? Entonces lo tomé como un nuevo dato en mi persona para decir, bueno, pues a ver qué aprendo de mí esta vez, ¿no? Vamos a ver si yo duré nada más 36 segundos, así que dije, bueno, pues esa es mi marca que tengo así, si de repente me dicen, eso es lo que es. Así que disfruté el desafío en esa forma. Claro, y en otro momento, en otras circunstancias, pues tu rendimiento será distinto, ¿no? Porque nuestro desempeño en medio de una crisis depende de muchos factores. Algunos los podemos controlar, otros no. Aquí vamos a hablar de los factores que sí podemos controlar. Gracias, Iván. Vámonos a la siguiente diapositiva. Fíjense, vamos a tratar de definir lo que es una crisis. Primero, partamos del hecho de que nosotros, y ya lo vivimos, nosotros tenemos una fuerza interior. El instinto de supervivencia nos impulsa a solucionar todo el tiempo estos problemas vitales, estos tres problemas vitales. Primero, necesitamos un consumo continuo, suficiente y seguro de energía y nutrientes. Necesitamos un territorio seguro, poder controlar un territorio seguro y abundante en energía y nutrientes, porque de ese territorio vamos a obtener los suministros necesarios para sobrevivir. Y tercero, necesitamos disfrutar la convivencia con los demás seres vivos, colaborar, procrear y cuidar a las crías hasta que ellas mismas puedan procrear, compartiendo el territorio y sus recursos vitales. O sea, somos seres vivos y todo ser vivo necesita todos los días solucionar estos problemas vitales. Y todas las crisis ponen en riesgo alguno de estos factores para el individuo, para su familia, para su empresa o su organización de cualquier tipo, para su comunidad y hasta para su país. Entonces, toda crisis termina poniendo en riesgo alguna de estas necesidades vitales. Por lo tanto, eh, ya traemos los mecanismos que nos permiten detectar una crisis. El malestar que sintieron ustedes y el bienestar que sintieron al echar fuera el aire con dióxido de carbono y volver a respirar aire fresco, esas dos experiencias, malestar y bienestar, nos van guiando a lo largo de toda nuestra vida. Y una de las señales que nos indica cuando estamos en crisis, pues es este malestar y hay que hacerle caso al malestar. Siguiente. Porque resulta que las crisis son de ese tipo de realidades que requieren un perceptor. ¿Qué es esto? Hay, digamos, dos tipos de realidades. Hay un tipo de realidad que no requiere que alguien la perciba. Por ejemplo, el planeta Júpiter o cualquier planeta, incluyendo la Tierra, el Sol, la Luna, son realidades que existen aunque nadie las perciba. Aunque no hubiera ningún ser humano y ningún animal que percibiera esos elementos de la realidad, ellos existen. Pero hay realidades que solo existen si alguien las percibe. Y la crisis es una realidad de ese tipo. Es una realidad que requiere un perceptor y requiere una definición. La crisis es un concepto que se refiere a las circunstancias que ponen en riesgo el bienestar, la seguridad, la salud o la supervivencia de individuos, organizaciones, comunidades o ecosistemas.
Por ejemplo, en la imagen que está a la derecha, la plantita es una realidad que no requiere un receptor, ¿sí? El pavimento donde brota con la fuerza de la vida, ese sí, porque no habría pavimentos si no hay una cultura humana que genere este tipo de elementos propios de una ciudad, ¿no? Entonces, la crisis es una realidad que requiere un perceptor. Siguiente. Y las crisis, hay diferentes tipos de crisis. Este señor, Nassim Nicolás Taleb, que es un matemático excelente y que trabajó durante 25 años, creo, en Wall Street, siendo corredor de bolsa, se especializó en las crisis porque después de ver los chorotes que les decían, las mentirotas que les decían los corredores de bolsa a sus clientes, pretendiendo saber el futuro de una acción o de una empresa, él estudió justamente la incertidumbre con modelos matemáticos y descubrió que hay cierto tipo de crisis que por su extensión, por la sorpresa con la que llegan, porque eran prácticamente impredecibles y por el daño tan extenso que generan, él les llamó cisnes negros. Se supone que un cisne negro es un cisne muy extraño, muy poco común, muy anormal. Bueno, él le llamó a este tipo de crisis catastróficas cisnes negros. Pero descubrió también que los cisnes negros, estas crisis tan terribles como la crisis del 2008, la crisis financiera mundial del 2008, o el temblor en México, o el temblor en Turquía, este tipo de crisis catastróficas no son lo común en la naturaleza. Se dan sobre todo en el ámbito de la cultura humana, de la realidad social que los seres humanos construimos. Y descubrió que esos cisnes negros, esas grandes crisis, se van cultivando cuando los seres humanos, por tener miedo de la incertidumbre, nos engañamos pretendiendo que sabemos lo que viene en el futuro y creamos sistemas donde nos dormimos en nuestros laureles y se van acumulando pequeñas crisis que no queremos ver, como en el mundo financiero, hasta que se acumula el efecto de muchas pequeñas crisis que no quisimos ver y viene una gran crisis, como la pandemia, como muchas crisis catastróficas, ¿no? Y luego, con esto que aprendió estudiando estas grandes crisis, estos cisnes negros, también descubrió una característica bien interesante de la vida y escribió un libro que se llama Antifrágil, que se lo recomiendo. Las cosas que se benefician del desorden. Y él, vámonos a la siguiente, él definió lo que es la antifragilidad, que es una característica de la vida, de esta manera. Dice, vamos a suponer que ustedes van a enviar por avión unas copas de cristal muy fino envueltas en una caja y en esa caja tienen que ponerle ustedes frágil. Por favor, manéjese con cuidado. Dice, vamos a partir de esta definición. Lo frágil es lo que requiere manejarse con cuidado. Cuando yo manejo algo con mucho cuidado, es porque es frágil, se va volviendo frágil. Dice, imagínense ustedes que en lugar de mandar una caja así, mandaran una caja que dijera, agítese cada cierto tiempo para que se fortalezca. Ponemos la siguiente diapositiva. Dice, eso es la vida. La vida es antifrágil. La vida requiere estarse agitando, estar en crisis, estresarse, porque cada crisis superada, cada momento de estrés que se utiliza bien, el ser vivo va fortaleciéndose. Y es la diferencia, siguiente, entre el estrés postraumático, que es cuando las personas salen de una crisis dañadas, y a veces el daño se extiende para toda la vida, o la mayoría de las personas que salen de una crisis con un crecimiento, el crecimiento postraumático. Entonces, lo mejor que nos puede dar una crisis, la mejor oportunidad de cualquier crisis, es que a partir de ella desarrollemos antifragilidad, que nos
nos hagamos fuertes. Siguiente. ¿Por qué? Porque una crisis activa, y ya lo vieron ustedes en el ejercicio que hicimos, activa mecanismos extraordinarios de supervivencia. El cuerpo sabe qué hacer ante una crisis y viene un sobreesfuerzo para compensar la pérdida o el daño causado por la crisis. Ese sobreesfuerzo es la antifragilidad, lo que nos hace antifrágiles. Si estamos todo el tiempo evadiendo pequeñas crisis, nos vamos haciendo frágiles. Siguiente. Sobre todo en este mundo VUCA, no sé si han escuchado esta expresión, el mundo se vuelve cada vez más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo. Por lo tanto, dice Nassim Nicolás Taleb, este matemático que estudia la incertidumbre, que vamos a ver cada vez más seguido cisnes negros, porque el sistema tan interconectado que hemos generado los seres humanos hace que se nos vengan encima crisis financieras, luego pandemias, luego guerras, luego inflación, luego falta de chips. O sea, dice, cada vez van a estar surgiendo crisis globales que pueden generar mucho daño. Entonces, tenemos que estar preparados para la siguiente. La buena noticia es que si sabemos cómo enfrentar las crisis, pues vamos a generar antifragilidad a partir de ellas. Siguiente. ¿Qué observan ahí? A ver, vean muy bien todos los elementos que están en este dibujo y abran su micrófono y díganme qué observan. Si ven, por ejemplo, manos levantadas, por favor, denle la palabra a quien quiera participar. Yo veo como un cubo, un ¿Ves? rompecabezas. Ves un cubo, ¿va? Como en forma de rompecabezas. O sea, si uniéramos las partes, se formaría un cubo. Estas personas están imaginando un cubo. Cada quien imagina una partecita, pero podemos ver globalmente un cubo. Supongo que ya vieron todos el cubo. Ahora, fíjense en esta pregunta y respóndanme. ¿Ese cubo que ustedes ven ahí, está ahí en el dibujo? Pues está atrás, ¿no? ¿Está atrás del dibujo? Pues sí, está ¿O como en otro plano. está en otro plano? ¿En qué plano? Fíjense, está en el plano de la imaginación. La principal función de nuestra mente es ver lo que todavía no existe. Ese cubo no existe en el dibujo, pero lo podemos ver porque la función de nuestra mente es prever, ver lo que todavía no existe, pero va a existir. Por eso podemos visualizar, podemos prever lo que vamos a hacer hoy en la noche. Podemos prever que mañana va a ser jueves y luego viernes y luego sábado. Y podemos tener muchas imágenes de nuestro jueves, viernes, sábado y domingo y del mes que entra y del año que entra. Porque nuestra mente sirve para tratar de llenar ese hueco enorme de la incertidumbre, pero lo llena con pura imaginación. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer yo para que ese cubo que veo, pero no existe, exista o se vea más claramente en la hoja? Bueno, pues conectar las líneas que hay que conectar. Siguiente. Ahí, ahora sí, con estas líneas podemos ver más claramente ese cubo, ¿sí? Al conectar lo que estaba inconexo. Lo mismo sucede con las crisis. Yo puedo conceptualizar una crisis antes de que suceda. De hecho, lo que estamos haciendo ahorita es imaginar las siguientes crisis que vamos a tener en la vida, ver cómo podemos conectar ciertos elementos comunes a toda crisis para poder verla más claro y resolverla. Porque todavía no hay un cubo ahí, porque el cubo es una figura tridimensional. Lo que vemos ahí es una figura plana con un truco de la perspectiva que se inventó en la Edad Media, ¿no? Entonces, fíjense qué fácil es para nuestra mente confundir la fantasía con la realidad. Ahí sigue sin haber un cubo,
pero podemos pensar en un cubo con más claridad a través del dibujo ya completo. Luego viene una frase que es muy importante también. ¿Quién junta las palabras esas para formar la frase que están diciendo entre estos Yo personajes? veo juntos construimos nuestra realidad por consenso. Muy bien, juntos construimos nuestra realidad por consenso. Esta frase nos indica qué es lo que tenemos que hacer ante el futuro, ante la incertidumbre. Pues tenemos que construir nuestra realidad, porque nuestra realidad, gran parte de la realidad no nos viene dada. Lo que ya existe es esa realidad que no requiere un perceptor. Pero la realidad social en la que vivimos los seres humanos sí requiere un perceptor, requiere que alguien la imagine y luego que nos pongamos de acuerdo para que eso que imaginamos se convierta en materia, se convierta en convivencia, en edificios, en instrumentos, en negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero ilustrar con esta imagen es que vivimos en la imaginación y que nuestra capacidad para prever las crisis y para enfrentarlas con éxito depende mucho de nuestra imaginación. Y que con imaginación, juntos, construimos por consenso nuestra realidad. ¿Qué quiere decir consenso? Que lleguemos a sentir todos lo mismo. O sea, que lleguemos a pensar y actuar todos colaborando para un mismo fin. Siguiente. ¿Cómo manejar entonces una crisis? Lo primerito que tendríamos que hacer es percibirla y dimensionarla. Y no es tan fácil, porque en algunas circunstancias, algunas personas ven una crisis y otras no. ¿Sí? Hay personas que colaboran en una empresa en la que algunos de sus integrantes tienen burnout o desgaste profesional, una empresa donde hay quejas de los clientes y de los proveedores, pero puede ser que el dueño de la empresa diga, no, vamos muy bien, estoy feliz, 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 y nunca habíamos estado tan bien. Porque no está conceptualizando que ese malestar al que ya se acostumbró pueden ser focos rojos de una crisis que se está desarrollando frente a sus ojos, pero que no la percibe. Porque acuérdense que las crisis solo se perciben pensándolas, conceptualizándolas. ¿Sí? Entonces, es difícil, pero lo primero que hay que hacer es darnos cuenta de que estamos en medio de una crisis. La mayoría de las veces nos damos cuenta hasta que ya nos estamos ahogando, como en el ejercicio, o hasta que ya se genera un daño muchas veces irreversible. Lo mejor sería que nos diéramos cuenta de una crisis cuando va comenzando. Pero cuando va comenzando una crisis, generalmente sus indicios no son tan claros. Todavía no llegan a lastimarnos la piel, por decirlo así, o a causarnos miedo. Por eso, muchas empresas, muchas organizaciones o muchas familias desarrollan herramientas para aumentar su sensibilidad y poder descubrir las crisis cuando todavía no generan daños irreversibles. O sea, en las empresas hay los KPI famosos, ¿no? Los indicadores claves de desempeño. O sea, una empresa que tiene su información bien ordenada, actualizada, puede darse cuenta de una crisis antes de que los clientes se estén quejando, antes de que los colaboradores estén quemados profesionalmente, antes de que los proveedores estén a punto de ya no surtirnos. ¿Sí? Entonces, podemos tener sensores muy sensibles que nos permitan descubrir la crisis cuando todavía empieza. O no. Por ejemplo, yo como terapeuta les decía, muchas veces me entero de crisis empresariales o familiares porque un miembro de esas comunidades ya está tronado, ya tiene una depresión, un estado ansioso, y hablando de sus problemas nos damos cuenta de que no se circunscriben nada más a él, sino que él es parte de una comunidad, de una organización que está en crisis. Y muchas veces llegan con la noticia, ¿saben qué? Oigan, estamos en crisis. Fíjense cómo esto y esto y esto y esto, y no nos habíamos dado cuenta. El malestar bien utilizado
se convierte en un foco rojo que nos avisa de una crisis. Una vez que la percibimos, hay que desarrollar un plan de acción para solucionarla, y ahí es cuando le pedimos ayuda a un coach, porque el coach es un experto en procesos de cambio que nos ayuda a diseñar, a formular un plan de acción con sus objetivos, los recursos con los que contamos, las estrategias, los pasos, la secuencia de pasos que vamos a seguir, cuál va a ser nuestra primera acción, un conjunto de reglas que nos van a mantener enfocados en la implementación del plan, y va a desarrollar indicadores que nos vayan guiando para ver si vamos o no logrando el objetivo de sortear esa crisis y aprender en el intento. ¿Sí? El coach no solo nos ayuda a diseñar este plan de acción, también le da seguimiento, porque en la implementación del plan hay que llegar a las acciones, evaluarlas y hacer los ajustes poco a poco hasta que vayamos saliendo de la crisis fortalecidos. Y el mayor beneficio que nos da cualquier crisis es lo que aprendemos al intentar solucionarla. Por eso también un proceso de coaching es un proceso de aprendizaje de lo más sofisticado que hay, porque aprendemos viviendo, porque aprendemos al sortear una crisis o al tratar de lograr un objetivo pues que nos inspira, porque no todas las crisis son señal de que algo está mal. Yo puedo fabricarme una pequeña crisis cuando me animo a poner un negocio y entro en crisis porque se van a desajustar muchos aspectos de mi vida y voy a tener que adaptarme a ellos. De hecho, lo que nos recomienda Nassim Nicolás Taleb en el libro de Antifrágil es que más bien deberíamos de acostumbrarnos todos los días a enfrentarnos a pequeñas crisis para que cuando vengan las grandes crisis nos agarre bien entrenados como Iván, y aunque nos agarren sin resollar, podamos aguantar hasta activar los recursos y pedir las ayudas necesarias para sortear la crisis y salir fortalecidos. Siguiente. Se está filtrando un audio de tu pluma, Camilo. Aprovecho la pausa para perdón. comentar. Siguiente. Y otro beneficio, probablemente el más importante de un proceso de coaching para superar una crisis, es el desarrollo de estas 4 competencias que van a desarrollar en nosotros la antifragilidad. Nos van a preparar para las siguientes crisis y para enfrentarlas cada vez mejor, aprovechando cada vez más las oportunidades que toda crisis nos presenta. ¿Cuáles son estas 4 digamos, competencias? Primero, la colaboración, aprender a colaborar cada vez mejor. Luego, aprender a comunicarnos justamente para colaborar cada vez mejor. El proceso de coaching es un proceso de colaboración donde se manejan o se conocen o se practican herramientas de comunicación al más alto nivel, porque cuando nos comunicamos bien y colaboramos, pensamos mejor. El pensamiento crítico es la siguiente competencia que desarrollamos. Pensamiento crítico en el sentido de el pensamiento que está orientado al logro de objetivos, pero también la crítica constructiva que nos permite descubrir nuestros errores y aprender a partir de ellos. Y cuando se conjuntan estos 3 elementos, la colaboración, la comunicación para colaborar y el pensamiento crítico, bien comunicado y ofrecido como una colaboración, entonces brota la creatividad. Y lo que más necesitamos en medio de una crisis es ser creativos. Si somos creativos, vamos a ser antifrágiles y vamos a fortalecernos a partir de cada crisis que vivamos. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta, profundizar en alguno de los temas que vimos? Déjenme verlos. Si te parece, Camilo, para iniciar la sesión de preguntas y respuestas, solo avanzo esta diapositiva para invitarles a nuestra siguiente charla, Coaching para la Motivación Profesional de tu Equipo, que es parte de una serie de masterclass. Esta es la segunda. La semana pasada tuvimos
también masterclass, y vendrán otras dos sesiones. Entonces les esperamos por ahí. Les vamos a compartir un enlace para que puedan registrarse. Y bueno, también comentarles que estas herramientas son parte de nuestra certificación en coaching que está por iniciar en mayo. Entonces, si quieren aprovechar un descuento, un beneficio para quienes nos acompañan en estas masterclass previas a la certificación, les invitamos a enviarnos un mensajito y nos pondremos en contacto con